Le agradezco a José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, que esté con nosotros para entender mejor esto de la inflación. José Ignacio, gracias. Buenas tardes, ¿cómo está? Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias, José Ignacio. Ahorita platicábamos con Carlos López Jones y él aseveraba que para frenar la inflación en México debiera el gobierno mexicano dejar de topar precios, de dejar de definir precios máximos de compra para productos del campo, de retomar los seguros para el campo y también que el Banco de México aumente la tasa de interés. Es una perspectiva desde el punto de vista del gobierno federal del régimen actual neoliberal, lo que propone Carlos López Jones. ¿Hay alguna alternativa no neoliberal que pueda servir para frenar la inflación y que ideológicamente esté en la lógica del presidente López Obrador, José Ignacio? Sí, bueno, aquí está el debate en cuanto a la parte de los topes. Realmente, desde hace mucho no hay topes a los precios. Lo que estamos teniendo un impacto principalmente en los productos que tienen una inflación coyuntural, como son, por ejemplo, los productos agrícolas, frutas, legumbres. De manera particular, tenemos un efecto muy importante en cuanto a los precios de la canasta básica, pero muy precisos en cuanto a los alimentos del día a día. Y esto es precisamente lo que está afectando la inflación. Tenemos el jitomate con un incremento de 25.38, el tomate verde de 71.85, el pollo que ligeramente se redujo, pero está todavía muy alto, 2.77, la carne de res 1.70, los chiles frescos 30.66, es decir, estamos hablando, Juan Carlos, de una comida tradicional que se tiene en la mesa, que son los chilaquiles, un ejercicio que hicimos en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, es que para preparar unos chilaquiles de noviembre con relación a octubre, tuvo un incremento este platillo de alrededor de 73 pesos. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que por supuesto se reduce el ingreso en los hogares y esto por supuesto merma el bienestar de las familias. Sí, ¿cómo frenar la inflación? ¿Cómo detener esta escalada de precios, José Ignacio? Mira, aquí se está haciendo un mecanismo por parte del Banco de México de aumentar la tasa de interés. De hecho, se augura pues que también en diciembre, ya en enero, cuando tengamos el reporte de la inflación anual 2021, mensual en diciembre, pues para la próxima reunión de Banco de México en torno a la política monetaria, que va a ser el 10 de febrero de 2022, sin duda estará aumentando la tasa de interés en punto 50. ¿Esto qué implica? Que se va a encarecer aún más el dinero. Y también aquí hay que tomar en consideración que ya se estableció que a partir del 1 de enero habrá un aumento en el salario mínimo del 22% para las zonas que no están en la zona norte del país, pasaremos de 141.70 a 172.87. En la franja norte se pasará de 213.39 a 260.34 pesos. Sin embargo, este 22% de aumento al salario mínimo, pues por supuesto que va a ser afectado por ese incremento de los precios. ¿Qué es lo que se estaría esperando para disminuir la inflación? Uno, que la cadena de suministros tuviera una mayor movilidad, y dos, que se apuntale el mercado interno en torno a un mayor dinamismo en cuanto a la producción, en cuanto a la distribución. Esto podría provocar que tuviéramos un mayor acceso a mercancías más baratas.
Sí, la electricidad el próximo año va a subir conforme a la inflación de noviembre. Significa que costará 7.4 o 7.3% más el costo de la electricidad en nuestro país el próximo año. Bueno, porque así ha implementado el gobierno los ajustes a los precios de los servicios de gobierno, en este caso la electricidad, conforme a la inflación. Pero la inflación está alta, entonces los precios van a subir más de la electricidad. ¿Qué tanto va a impedir el hecho de que suba la electricidad de precio, que suban los combustibles de precio, esta escalada de precios de productos, y qué tanto va a impedir que la inflación no disminuya al ritmo que quisiéramos? Sí, la electricidad tuvo un aumento de 24.16%, y aquí es importante también destacar de que pues estamos en fiestas decembrinas, y por lo regular hay mayor consumo de electricidad en los hogares, y esto por supuesto que va a impactar en el aumento de el consumo de este bien. Y también es importante destacar que si bien el gas LP tuvo una reducción de menos 1.40, todavía está alto con relación a lo que teníamos hace un año. Y otro aspecto también a considerar es la estación en la que vamos a entrar, si no es que ya estamos en una fase de frío, y por lo tanto vamos a tener 2 o 3 meses por delante de mayor consumo de energéticos, y esto por supuesto va a provocar que se dé un mayor aumento en el consumo impacte también en la inflación a raíz de un incremento que se dé de estos bienes en los hogares. Sí, José Ignacio, ¿qué tanto tiene que ver la pandemia en esto? El presidente ha dicho que esta situación de la inflación es un asunto internacional, mundial, es un asunto que desde el exterior ha provocado también estos efectos en México. ¿Qué tanto tiene que ver la pandemia? Sí, sin duda es un fenómeno internacional que se viene presentando desde mayo, no es algo reciente, pero también aquí hay que mencionar algo que al presidente no le gusta que se enfatice, que es el fenómeno de la inseguridad. Por 10 pesos que se invierte, ya sea en producción o en gasto, 3 pesos van a el crimen organizado, y esto por supuesto también afecta el ingreso de los hogares, reduce el consumo, afecta el gasto, y por supuesto esto también afecta en los precios. Entonces, no solamente es el impuesto a los pobres, que es la inflación, sino también el impuesto que se paga, entre comillas, al crimen organizado por la movilidad de las personas, por el dinamismo de las mercancías, y esto por supuesto también afecta al ingreso y reduce aún más el gasto de los hogares. Sí, ¿esto ya llegó al techo y lo siguiente es bajar en la inflación? No, vamos a tener un primer trimestre de 2022 todavía con un incremento de precios, por lo que entonces la recomendación es cuidar el salario, por supuesto, y también cuidar el aguinaldo que se espera que se reciba en estos días, precisamente porque la cuesta de enero inició desde agosto, cuando tuvimos ya un repunte de la inflación. Sí, ¿quiere decir que se puede ir esto al 8, al 9%? Estaremos oscilando en un precio a los bienes y servicios alrededor de 8%, y esto por supuesto va a afectar la tasa de Sí. interés, y esperemos que no haya un movimiento abrupto en el tipo de cambio, lo cual también estaría afectando la paridad de peso dólar. Sí, José Ignacio Martínez Cortés, ¿qué medida gubernamental debe implementar ya la Administración Federal para tratar de frenar este crecimiento de la inflación? ¿Qué medida urgente tiene que aplicar? Uno es la Profeco vigilar que no incrementen los precios de manera cuantiosa no justificada. Otro es apoyar principalmente al sector primario, al sector agropecuario, para que haya una mayor producción, haya una mayor distribución de los productos, romper con las cadenas de intermediarios, y hacer que los productos del campo puedan llegar
más rápido a los hogares para poder aquí disminuir los precios. Y otro, por supuesto, es un mayor encadenamiento a nivel internacional para que puedan darse rápidamente los suministros e impulsar la producción. Sí, en cuanto al aumento del salario mínimo de 22% para el próximo año, a partir del 1 de enero, he escuchado versiones que indican que este aumento va a coadyuvar para que siga creciendo la inflación. Hay otros argumentos que dicen que, por el contrario, este aumento va a proteger y a blindar las finanzas de los hogares mexicanos. ¿Qué va a pasar? Sí, aquí vamos a tener un choque en la economía sin duda. Uno, el encarecimiento del recurso y otro es la parte referente a que las empresas no tienen la producción suficiente, las ventas necesarias para poder amortiguar el incremento que va a estar por ley obligada a la unidad económica a cubrir a su trabajador. Por lo tanto, es muy importante blindar la producción para que se pueda tener el empleo necesario y por lo tanto poder cubrir el sueldo del trabajador, porque si no la unidad económica va a estar en dos frentes. Uno, la inseguridad que enfrenta por el crimen organizado y otro, la reducción de ventas, la reducción en su producción, pero también el aumento obligado al salario mínimo. Muy bien, José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Claro que sí, muchas gracias.